Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, maestros, maestras, bienvenidos y bienvenidas aquí a la Secretaría de Educación Pública, que es su casa. El lunes pasado, que aquí en este mismo patio presentamos, como muchos de ustedes saben, los resultados de la evaluación. Algunos de ustedes estuvieron presentes ese día. Estoy viendo aquí al maestro Javier Rodríguez, quien además tuvo una participación en ese evento. Bienvenido una vez más, maestro. Yo inicié ese día con una mención a un discurso de José Vasconcelos, que como ustedes saben fue un maestro, un intelectual muy importante a principios del siglo XX y que fue además el primer secretario de Educación Pública cuando la Secretaría de Educación se fundó en el año de 1921. Y esa cita fue del día que se inauguró este edificio como Secretaría de Educación Pública, hace casi 95 años. Y en esa cita, recordándola de memoria, Vasconcelos decía que hacía votos porque la claridad de estos muros le dieran luz a un nuevo México. Y déjenme decirles que ustedes, maestros y maestras de excelencia, que hoy lo están demostrando, son una luz para un nuevo México. Ustedes tienen en sus manos, y lo saben muy bien, no solo al futuro, sino al presente de México, que son los niños y los jóvenes. Y precisamente es con maestras y con maestros como ustedes que están demostrando que son maestros y maestras de absoluta excelencia y que además lo han probado, es la esperanza que tenemos para tener un nuevo país. Lo decía muy bien ahorita la maestra, que puedan formar a niños y a jóvenes virtuosos. ¿Cuáles eran las otras dos características, maestra? Bondadosos y eruditos. Eso es lo que está en sus manos y hoy lo están demostrando. Para nosotros, y por eso el poder tener hoy, el día de hoy, este diálogo con ustedes, porque ustedes son un ejemplo para el resto de los maestros del país, ustedes son un ejemplo para nosotros como autoridades educativas y ustedes son un ejemplo para todo México. El proceso de evaluación, que es un proceso nuevo, la evaluación a la que ustedes asistieron es la primera que se realiza en la historia de México. Y al ser claramente un proceso inédito, que fue nuevo para ustedes y que fue nuevo también para nosotros como autoridades educativas, sin duda generó, y lo decía también ahorita muy bien la maestra, generó preocupación, seguramente angustia, miedo, enojo. La falta de información también fue ocupada para generar y que hubiera muchos rumores de distinto tipo sobre cuáles iban a ser las consecuencias de la evaluación. Y aún así, ustedes, junto con muchos otros maestros, el 90% de los maestros que fueron convocados a la evaluación decidieron afrontar este nuevo reto y cumplir con sus obligaciones. Incluso cumplirlas en circunstancias complejas. Hoy, hace un momento, viendo mis redes sociales, viendo mi página de Facebook, vi un comentario de una maestra de Puebla, Brisa Quirós, que me imagino que está aquí. Maestra, usted puso hoy que asistió a la evaluación teniendo 41 semanas de embarazo, que a la evaluación la acompañó su familia y que aún así decidió presentar la evaluación y hoy está aquí como una maestra de excelencia. Muchas felicidades. Ejemplos como este, que teniendo 41 semanas de embarazo no fue un obstáculo para cumplir
con su derecho y su obligación de evaluarse y que hoy está aquí como una maestra de excelencia, son un ejemplo para todos los maestros, demostrando, como ustedes lo han demostrado, que sí se puede y que sí es posible, que pueden cumplir con su obligación y que además le están demostrando a todo México que son, reitero, maestros de excelencia. Déjenme compartirles, seguramente ya los han oído, ustedes los conocen, pero algunos datos porque es muy importante sobre cuál fue el primer resultado de la evaluación y sobre todo por qué ustedes son tan importantes. Hoy lo podemos saber para el país y en general para todos los maestros de México. Primero, de los maestros que presentaron la evaluación, decíamos hasta el momento un poco más del 90%, el 15%, el 15.1% obtuvo una calificación insuficiente. ¿Qué es lo que va a suceder con los maestros que obtuvieron una calificación insuficiente? Primero, reitero, como lo hemos venido diciendo, no va a perder su empleo ni va a perder sus prestaciones laborales. Eso sí, va a tener que repetir la evaluación en un periodo menor a 12 meses, como marca la ley, que será la segunda oportunidad. Ustedes saben que para los maestros que obtengan una calificación insuficiente habrá 3 oportunidades. La primera fue esta evaluación, vendrá una segunda dentro de un año y en caso de que se siga obteniendo una calificación insuficiente, vendrá una tercera y última oportunidad. Pero ahorita en esta evaluación no pierden su empleo, no pierden sus prestaciones laborales, reciben capacitación y repiten la evaluación. Después, el 36% de los maestros obtuvo la calificación de suficiente. La calificación de suficiente es aprobatoria, pero claramente es todavía una calificación que permite una ruta de mejora muy importante y significativa para los maestros y maestras que hayan estado en esta categoría, 36%. Para ellos habrá ya un nombramiento para los próximos 4 años. Tendrán, claro, como todos, que hacer la evaluación otra vez dentro de 4 años. La evaluación se debe de hacer cada 4 años, pero tienen ya esta plaza por 4 años y por supuesto también recibirán, y ahorita les platicaré un poco porque precisamente el próximo lunes vamos a estar presentando toda la estrategia para la capacitación y la formación docente de todos ustedes, pero ahorita voy a llegar ahí. Ellos también obviamente podrán acceder a estos cursos de capacitación y de formación profesional docente. Después vienen los maestros que obtuvieron una calificación buena. Esos fueron el 40% de los maestros. Aquí ya estamos hablando de maestros que obtuvieron una calificación alta, que son buenos maestros, que obviamente también tendrán este nombramiento por 4 años, que podrán acceder a los cursos de formación profesional docente y que además, dependiendo de que haya cupos, de que ellos así lo deseen, etcétera, de cuál sea su situación, pero si así lo desean podrán ingresar para poder concursar por más horas de clases y también poder ganar más. Y después vienen ustedes, los maestros destacados. Los maestros destacados y que además en la educación media superior existe también la categoría de excelente además de destacados. Aquí están ustedes que son maestros que obtuvieron una calificación destacada o excelente, en el caso de media superior, y que son el 8% de los maestros del país. Sí, un grupo minoritario, pero un grupo que está demostrando que son los maestros más capaces, los maestros mejor formados, los maestros más comprometidos y que sin duda son ya y deben de serlo la muestra del cambio educativo. ¿Qué es lo que va a suceder o cuáles son las consecuencias de ustedes y de otros 10,500 compañeros que como ustedes en todo el país obtuvieron esta calificación de destacado o excelente? Primero, obviamente, tendrán también su nombramiento para los próximos 4 años. Segundo, decía en el día que presentamos la evaluación, el maestro Javier Rodríguez, decía usted 20 años de interinatos llevaba y seguramente muchos de ustedes
o de sus compañeros están en situaciones parecidas, ahora, gracias a ese examen, tendrán ya este nombramiento. Al igual que el resto de los que hayan tenido alguna calificación de suficiente. Segundo, para los maestros de educación media superior, y ahorita voy a explicar por qué las diferencias, para los maestros de educación media superior tendrán un incremento de su salario base de 24% que se empezará a pagar a partir de la segunda quincena de mayo, pero retroactiva al 16 de febrero. Y a partir de ese momento tendrán ya en todas las quincenas un pago adicional por 24%. Y en el caso de los maestros de educación básica, este incremento es del 35%, que también se va a empezar a pagar a partir de la segunda quincena de mayo, retroactiva al 16 de febrero. Y además, todos ustedes podrán tener accesos preferenciales a los créditos tanto de vivienda como personales del ISSSTE. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ustedes o quien quiera acceder a algún crédito de vivienda, si es que es sujeto a crédito, en fin, y no ha tenido, si ya tiene ahorita un crédito de vivienda, dependerá, pero todo el que quiera acceder a un crédito de vivienda o personal, en lugar de tener que esperar un sorteo o tener que estar en una lista de espera, ustedes podrán acceder de manera automática a ese crédito de vivienda o personal por ser maestros de excelencia. Y por supuesto también todos ustedes van a poder acceder a los cursos de formación profesional docente, cursos avanzados, cursos de acuerdo al nivel que han demostrado que han tenido, pero que les permita seguir mejorando y mejorando. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes, porque ustedes han demostrado que sin duda alguna son los mejores maestros, que tuvieron el compromiso de asistir a las evaluaciones y que hoy han obtenido este resultado destacado. Ustedes son, les reitero, un orgullo para nosotros, pero además seguramente, y así debe de ser, un orgullo para su escuela, para sus alumnos, para sus familias, que deben sentirse muy orgullosos de ustedes. Y además ustedes deben de ser el rostro de la redignificación de los maestros que queremos hacer junto con ustedes. Posiblemente por grupos minoritarios de maestros que dejan a niños sin clases, que deciden protestar, a lo cual todos tenemos derecho, pero hacerlo violando la ley o obstruyendo los derechos de terceros. Se ha creado y se ha estigmatizado a todos los maestros de México y se ha creado una fama que es muy injusta. Y precisamente ahorita estamos en la oportunidad con ustedes, que le están demostrando a todo México que no le tuvieron miedo a la evaluación, pero no solo eso, que en México sí tenemos maestros de excelencia y que además ahora lo podemos probar con esta evaluación, que los maestros de México son distintos a la fama que se les ha querido hacer. Que los maestros de México, la gran mayoría como ustedes, son maestros que se paran muy temprano, que llegan a tiempo a sus clases, que dedican más horas de las que tienen destinadas al trabajo para poder preparar sus clases, para poder revisar trabajos de alumnos, para poder hacer las planeaciones que deben de hacer, que en muchos casos además, porque lo sabemos, hacen sacrificios económicos, porque de su propia bolsa ponen para materiales educativos y están permanentemente preocupados. Eso lo sabemos. Y eso además también lo sé porque, como muchos de ustedes seguramente saben, desde que el presidente de la República me nombró secretario de Educación, si bien estas oficinas son muy bonitas y me gusta mucho el trabajo que tengo que hacer aquí, he decidido que no quiero ser un secretario que nada más esté en mi escritorio y que me entere de lo que pasa en las escuelas por lo que se me dé como un reporte de algún colaborador. Y estoy visitando el país, estoy recorriendo el país y estoy visitando escuelas. Son muchas escuelas, no podré ir a todas, pero el poder estar 1 o 2 veces por semana en las escuelas, conociendo de manera directa a los alumnos, conociendo de manera directa a los maestros y a las maestras, conocer las necesidades del plantel y después, como lo estamos teniendo el día de hoy,
poder tener un diálogo con los maestros, las maestras y los padres de familia de la escuela, un diálogo que siempre hemos hecho muy respetuoso, pero totalmente abierto para poder escuchar y saber y tomar el pulso de lo que está sucediendo en las escuelas, es que de manera directa y de viva voz conozco muchos de estos temas, de estos sacrificios que hacen los maestros como ustedes para poder cumplir con su labor. Sé también, por ejemplo, y ahorita lo platicaremos, que la evaluación, que fue un proceso nuevo también para las autoridades educativas, tiene muchos aspectos que mejorar. No necesariamente siempre ustedes tuvieron la información necesaria para saber y conocer y entender de qué se trataba la evaluación. Sin duda hay temas que se pueden mejorar en los lugares de la evaluación, en la conectividad, en la luz, en fin, hay todo un proceso de mejora que también lo debemos de hacer nosotros. Y lo sé porque en las escuelas me lo han dicho y me han dicho las fallas que también tuvimos de nuestra parte y que tenemos que corregir. Nosotros hicimos ya una evaluación de la evaluación que se le pidió a la UNESCO, quien nos estará entregando las recomendaciones de todo lo que tenemos que mejorar en ese proceso de evaluación. También sé, por eso que me han dicho, el miedo que sufrieron, la incertidumbre, el enojo que llegó a haber, por supuesto esto que comentaba hace un momento, la falta de información en la que se decía que si no se aprobaba el examen de inmediato serían corridos, cosas absurdas como decir que para poderse jubilar también se tenía que hacer una evaluación y si no se aprobaba esa evaluación no se les daría la jubilación, pues eso por supuesto que no es cierto. Pero el poder estar recorriendo las escuelas y escuchando eso me ha permitido poco a poco ir teniendo una mayor sensibilidad de los esfuerzos, de los retos que enfrentan, pero también de todas estas situaciones. Y por eso es que hoy con ustedes, reitero que son hoy ejemplo de México, es que hemos querido tener este diálogo en el cual estoy a sus órdenes y les reitero de verdad mi mayor felicitación. Como empecé esta participación, ustedes son luz o ustedes son parte de lo que ilumina un nuevo México que sin duda debe ser mejor que el que hoy tenemos. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Eso sí, va a tener que repetir la evaluación en un periodo menor a 12 meses, como marca la ley, que será la segunda oportunidad. Ustedes saben que para los maestros que obtengan una calificación insuficiente habrá 3 oportunidades. La primera fue esta evaluación, vendrá una segunda dentro de un año y en caso de que se siga obteniendo una calificación insuficiente vendrá una tercera y última oportunidad. Pero ahorita en esta evaluación no pierden su empleo, no pierden sus prestaciones laborales, reciben capacitación y repiten la evaluación. Después, el 36% de los maestros obtuvo la calificación de suficiente. La calificación de suficiente es aprobatoria, pero claramente es todavía una calificación que permite una ruta de mejora muy importante y significativa para los maestros y maestras que hayan estado en esta categoría, 36%. Para ellos habrá ya un nombramiento para los próximos 4 años. Tendrán, claro, como todos, que hacer la evaluación otra vez dentro de 4 años. La evaluación se debe de hacer cada 4 años, pero tienen ya esta plaza por 4 años y por supuesto también recibirán, y ahorita les platicaré un poco porque precisamente el próximo lunes vamos a estar presentando toda la estrategia para la capacitación y la formación docente de todos ustedes, pero ahorita voy a llegar ahí. Ellos también obviamente podrán acceder a estos cursos de capacitación y de formación profesional docente. Después vienen los maestros que obtuvieron una calificación buena. Esos fueron el 40% de los maestros. Aquí ya estamos hablando de maestros que obtuvieron una calificación alta, que son buenos maestros, que obviamente también tendrán este nombramiento por 4 años, que podrán acceder a los cursos de formación profesional docente y que además, dependiendo de que haya cupos, de que ellos así lo deseen, etcétera, de cuál sea su situación, pero si así lo desean podrán ingresar
para poder concursar por más horas de clases y también poder ganar más. Y después vienen ustedes, los maestros destacados. Los maestros destacados y que además en la educación media superior existe también la categoría de excelente, además de destacados. Aquí están ustedes, que son maestros que obtuvieron una calificación destacada o excelente, en el caso de media superior, y que son el 8% de los maestros del país. Sí, un grupo minoritario, pero un grupo que está demostrando que son los maestros más capaces, los maestros mejor formados, los maestros más comprometidos y que sin duda son ya y deben de ser muy orgullosos de ustedes. Y además ustedes deben de ser el rostro de la redignificación de los maestros que queremos hacer junto con ustedes. Posiblemente por grupos minoritarios de maestros que dejan a niños sin clases, que deciden protestar, a lo cual todos tenemos derecho, pero hacerlo violando la ley o obstruyendo los derechos de terceros. Se ha creado y se ha estigmatizado a todos los maestros de México y se ha creado una fama que es muy injusta. Y precisamente ahorita estamos en la oportunidad con ustedes, que le están demostrando a todo México que no le tuvieron miedo a la evaluación, pero no solo eso, que en México sí tenemos maestros de excelencia y que además ahora lo podemos probar con esta evaluación, que los maestros de México son distintos a la fama que se les ha querido hacer. Que los maestros de México, la gran mayoría como ustedes, son maestros que se paran muy temprano, que llegan a tiempo a sus clases, que dedican más horas de las que tienen destinadas al trabajo para poder preparar sus clases, para poder revisar trabajos de alumnos, para poder hacer las planeaciones que deben de hacer, que en muchos casos además, porque lo sabemos, hacen sacrificios económicos, porque de su propia bolsa ponen para materiales educativos y están permanentemente preocupados. Eso lo sabemos. Y eso además también lo sé porque, como muchos de ustedes seguramente saben, desde que el presidente de la República me nombró secretario de Educación, si bien estas oficinas son muy bonitas y me gusta mucho el trabajo que tengo que hacer aquí, he decidido que no quiero ser un secretario que nada más esté en mi escritorio y que me entere de lo que pasa en las escuelas por lo que se me dé como un reporte de algún colaborador. Y estoy visitando el país, estoy recorriendo el país y estoy visitando escuelas. Son muchas escuelas, no podré ir a todas, pero el poder estar 1 o 2 veces por semana en las escuelas, conociendo de manera directa a los alumnos, conociendo de manera directa a los maestros y a las maestras, conocer las necesidades del plantel y después, como lo estamos teniendo el día de hoy, poder tener un diálogo con los maestros, las maestras y los padres de familia de la escuela, un diálogo que siempre hemos hecho muy respetuoso, pero totalmente abierto para poder escuchar y saber y tomar el pulso de lo que está sucediendo en las escuelas, es que de manera directa y de viva voz conozco muchos de estos temas, de estos sacrificios que hacen los maestros como ustedes para poder cumplir con su labor. Sé también, por ejemplo, y ahorita lo platicaremos, que la evaluación, que fue un proceso nuevo también para las autoridades educativas, tiene muchos aspectos que mejorar. No necesariamente siempre ustedes tuvieron la información necesaria para saber que es un proceso nuevo. La evaluación a la que ustedes asistieron es la primera que se realiza en la historia de México. Y al ser claramente un proceso inédito, que fue nuevo para ustedes y que fue nuevo también para nosotros como autoridades educativas, sin duda generó, y lo decía también ahorita muy bien la maestra, generó preocupación, seguramente angustia, miedo, enojo. La falta de información también fue ocupada para generar y que hubiera muchos rumores de distinto tipo sobre cuáles iban a ser las consecuencias de la evaluación. Y aún así, ustedes, junto con muchos otros maestros, el 90% de los maestros que fueron convocados a la evaluación decidieron afrontar este nuevo reto y cumplir con sus obligaciones. Incluso cumplirlas en circunstancias complejas,
Hoy, hace un momento, viendo mis redes sociales, viendo mi página de Facebook, vi un comentario de una maestra de Puebla, Brisa Quirós, que me imagino que está aquí. Maestra, usted puso hoy que asistió a la evaluación teniendo 41 semanas de embarazo, que a la evaluación la acompañó su familia y que aún así decidió presentar la evaluación y hoy está aquí como una maestra de excelencia. Muchas felicidades. Ejemplos como este, que teniendo 41 semanas de embarazo no fue un obstáculo para cumplir con su derecho y su obligación de evaluarse y que hoy está aquí como una maestra de excelencia, son un ejemplo para todos los maestros, demostrando, como ustedes lo han demostrado, que sí se puede y que sí es posible, que pueden cumplir con su obligación y que además le están demostrando a todo México que son, reitero, maestros de excelencia. Déjenme compartirles, seguramente ya los han oído, ustedes los conocen, pero algunos datos porque es muy importante sobre cuál fue el primer resultado de la evaluación y sobre todo por qué ustedes son tan importantes. Hoy lo podemos saber para el país y en general para todos los maestros de México. Primero, de los maestros que presentaron la evaluación, decíamos hasta el momento un poco más del 90%, el 15%, el 15.1% obtuvo una calificación insuficiente. ¿Qué es lo que va a suceder con los maestros que obtuvieron una calificación insuficiente? Primero, reitero, como lo hemos venido diciendo, no va a perder su empleo ni va a perder sus prestaciones laborales. La muestra del cambio educativo. ¿Qué es lo que va a suceder o cuáles son las consecuencias de ustedes y de otros 10,500 compañeros que como ustedes en todo el país obtuvieron esta calificación de destacado o excelente? Primero, obviamente, tendrán también su nombramiento para los próximos 4 años. Segundo, decía en el día que presentamos la evaluación, el maestro Javier Rodríguez, decía usted 20 años de interinatos llevaba y seguramente muchos de ustedes o de sus compañeros están en situaciones parecidas. Ahora, gracias a ese examen, tendrán ya este nombramiento. Al igual que el resto de los que hayan tenido alguna calificación desuficiente. Segundo, para los maestros de educación media superior, y ahorita voy a explicar por qué las diferencias, para los maestros de educación media superior tendrán un incremento de su salario base de 24% que se empezará a pagar a partir de la segunda quincena de mayo, pero retroactiva al 16 de febrero. Y a partir de ese momento tendrán ya en todas las quincenas un pago adicional por 24%. Y en el caso de los maestros de educación básica, este incremento es del 35%, que también se va a empezar a pagar a partir de la segunda quincena de mayo, retroactiva al 16 de febrero. Y además, todos ustedes podrán tener accesos preferenciales a los créditos, tanto de vivienda como personales del ISSSTE. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ustedes, o quien quiera acceder a algún crédito de vivienda, si es que es sujeto a crédito, en fin, y no ha tenido, si ya tiene ahorita un crédito de vivienda, dependerá, pero todo el que quiera acceder a un crédito de vivienda o personal, en lugar de tener que esperar un sorteo o tener que estar en una lista de espera, ustedes podrán acceder de manera automática a ese crédito de vivienda o personal por ser maestros de excelencia. Y por supuesto también todos ustedes van a poder acceder a los cursos de formación profesional docente, cursos avanzados, cursos de acuerdo al nivel que han demostrado que han tenido, pero que les permita seguir mejorando y mejorando. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes, porque ustedes han demostrado que sin duda alguna son los mejores maestros, que tuvieron el compromiso de asistir a las evaluaciones y que hoy han obtenido este resultado destacado.
Ustedes son, les reitero, un orgullo para nosotros, pero además seguramente, y así debe de ser, un orgullo para su escuela, para sus alumnos, para sus familias, que deben sentirse. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, maestros, maestras, bienvenidos y bienvenidas aquí a la Secretaría de Educación Pública, que es su casa. El lunes pasado, que aquí en este mismo patio presentamos, como muchos de ustedes saben, los resultados de la evaluación. Algunos de ustedes estuvieron presentes ese día. Estoy viendo aquí al maestro Javier Rodríguez, quien además tuvo una participación en ese evento. Bienvenido una vez más, maestro. Yo inicié ese día con una mención a un discurso de José Vasconcelos, que como ustedes saben fue un maestro, un intelectual muy importante a principios del siglo XX y que fue además el primer secretario de Educación Pública cuando la Secretaría de Educación se fundó en el año de 1921. Y esa cita fue del día que se inauguró este edificio como Secretaría de Educación Pública, hace casi 95 años. Y en esa cita, recordándola de memoria, Vasconcelos decía que hacía votos porque la claridad de estos muros le dieran luz a un nuevo México. Y déjenme decirles que ustedes, maestros y maestras de excelencia, que hoy lo están demostrando, son una luz para un nuevo México. Ustedes tienen en sus manos, y lo saben muy bien, no solo al futuro, sino al presente de México, que son los niños y los jóvenes. Y precisamente es con maestras y con maestros como ustedes que están demostrando que son maestros y maestras de absoluta excelencia y que además lo han probado, es la esperanza que tenemos para tener un nuevo país. Lo decía muy bien ahorita la maestra, que puedan formar a niños y a jóvenes virtuosos. ¿Cuáles eran las otras dos características, maestra? Bondadosos y eruditos. Eso es lo que está en sus manos y hoy lo están demostrando. Para nosotros, y por eso el poder tener hoy, el día de hoy, este diálogo con ustedes, porque ustedes son un ejemplo para el resto de los maestros del país, ustedes son un ejemplo para nosotros como autoridades educativas y ustedes son un ejemplo para todo México. El proceso de evaluación